Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al fascinante mundo de la farándula turca. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de drama, emoción y por supuesto, mucho salseo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans durante semanas. Un rumor, una posibilidad, un sueño para muchos, y una pesadilla para otros. Estamos hablando ni más ni menos que de la potencial, hipotética, y aún no confirmada, interacción entre las madres de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Imagínense por un momento el terremoto mediático que desataría un encuentro entre Güldem Yaman, la impactante y estilosa madre de nuestro Can, y Aysen Özdemir, la reservada y discreta madre de la talentosísima Demet. Las chispas podrían volar, las sonrisas podrían ser falsas, o tal vez encontrarían un terreno común y se convertirían en las mejores amigas. O incluso aliadas secretas en un plan maestro para ver a sus hijos juntos de nuevo. Ok, estoy exagerando un poco, pero soñar es gratis. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni un solo detalle de este jugoso tema, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y chismes calientitos que les traemos cada semana. No se lo pierdan. Además, síganos en nuestras redes sociales, donde publicamos encuestas, memes y contenido exclusivo que no encontrarán en ningún otro lugar. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Ahora sí, adentrémonos en el corazón del asunto. Como saben, la historia de amor o desamor, según se mire, entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando titulares años después de que finalizara su icónica serie, Erkenci. La química en pantalla era innegable, los rumores de romance fuera de ella inundaban las revistas y los portales de noticias, y la esperanza de verlos juntos para siempre era el motor de miles de fans alrededor del mundo. Incluso yo, confieso, caí rendida ante el encanto de Can Divit y Sanem. ¿Quién no? Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción. Can y Demet tomaron caminos separados, ambos construyeron sólidas carreras y encontraron el amor en otros lugares. Can se casó con Dilek Leota, aunque ya sabemos cómo terminó esa historia, un matrimonio fugaz que dejó a muchos con la boca abierta y preguntándose qué pasó realmente detrás de las cámaras, y Demet contrajo matrimonio con Ozan Kok, aunque lamentablemente su cuento de hadas también llegó a su fin recientemente, dejando a Demet, aparentemente, con el corazón roto y a nosotros, los chismosos, con material de sobra para analizar. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la sombra de Erkenci y la conexión entre Can y Demet siguen persiguiéndolos. Y como era de esperarse, cualquier movimiento, declaración o incluso rumor que los involucre a ambos se convierte en noticia de inmediato. Es como si estuvieran destinados a estar conectados para siempre, al menos en el imaginario colectivo de los fans. Aquí es donde entra en juego el tema de las madres. Porque, seamos honestos, las madres siempre tienen un papel importante en la vida de sus hijos, especialmente en culturas como la turca, donde los lazos familiares son extremadamente fuertes. Y aunque no tengamos información de primera mano sobre la relación exacta entre Can y Güldem, o entre Demet y Aysen, podemos inferir que su opinión, su consejo y su influencia son relevantes en sus vidas. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de la farándula que Güldem Yaman siempre ha sido una figura muy presente en la carrera de Can, aconsejándolo y guiándolo en sus decisiones. Y en el caso de Demet, Aysen siempre ha sido su roca, su apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Imaginen el peso que tienen estas mujeres. Ahora, imaginen la escena. Un evento social, una alfombra roja o una cena benéfica, cualquier escenario donde la élite turca se reúne. Quizás en la presentación de una nueva película, o en una gala para recaudar fondos para una causa noble. Y de repente allí están, frente a frente, Güldem Yaman, con su elegancia innata y su mirada penetrante, y Aysen Özdemir, con su aura de discreción y su sonrisa amable. El choque de titanes. ¿De qué hablarían? ¿Se saludarían con un beso en la mejilla protocolario o con un abrazo sincero? ¿Evitarían el tema de sus hijos a toda costa o lo abordarían con cautela? ¿Hablarían del clima? ¿De la subida de precios de la aceituna? Dudo mucho que el tema de conversación se quedara ahí. Las posibilidades son infinitas y las especulaciones aún más.
Algunos fans creen que Gulden siempre ha sido una gran admiradora de Demet, y que estaría encantada de verla de nuevo en la vida de su hijo. Incluso hay teorías conspirativas que afirman que Gulden nunca aprobó del todo a Diletta Leotta y que siempre prefirió a Demet para Khan. Otros, en cambio, sostienen que la relación entre Khan y Demet terminó de forma abrupta y que las heridas aún no han sanado por completo, lo que haría que un encuentro entre las madres fuera incómodo, por decirlo menos. Podría haber tensión en el aire que se podría cortar con un cuchillo. Incluso hay quienes sugieren que las madres podrían haber tenido algún tipo de contacto en el pasado, durante el auge de Erkencicus, cuando la relación entre Khan y Demet parecía ir viento en popa. ¿Intercambiaron mensajes? ¿Se reunieron para tomar un café? ¿Se confiaron sus esperanzas y temores sobre el futuro de sus hijos? Quizás incluso hicieron planes para la boda. Ok, me estoy dejando llevar de nuevo, lo siento. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si detrás de las cámaras, las madres jugaron un papel importante en la relación de Khan y Demet? El misterio es fascinante. Lamentablemente no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Aún no. Estamos investigando a fondo y les prometo que seremos los primeros en traerles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero eso no impide que sigamos especulando y fantaseando con las posibilidades. Porque al final del día, lo que realmente nos interesa es el bienestar de Khan y Demet, y si un encuentro entre sus madres pudiera contribuir de alguna manera a su felicidad, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Al contrario, lo celebraríamos con fuegos artificiales. Pero más allá del chisme y la especulación, es importante recordar que tanto Gulden como Aysen son mujeres fuertes e independientes, con sus propias vidas, intereses y preocupaciones. No podemos reducirlas simplemente a la madre de Khan, o la madre de Demet. Son individuos complejos y multifacéticos, con sus propias historias que contar. Quizás Gulden sea una ávida coleccionista de arte, o Aysen una apasionada defensora de los derechos de los animales. No lo sabemos. Y es importante recordar que tienen vidas aparte de las de sus famosos hijos. Y hablando de historias, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que un encuentro entre las madres de Khan y Demet sería algo positivo o negativo? ¿Qué tipo de conversación creen que tendrían? ¿Creen que podría haber alguna posibilidad de reconciliación entre Khan y Demet en el futuro? Sean honestos. No se corten. Queremos saber sus teorías más descabelladas. Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa más. Además, aprovechen para contarnos sus momentos favoritos de Erkencicus. ¿Cuál era su episodio predilecto? ¿Qué escena los hizo suspirar? Compartan su amor por Khan y Demet. Además, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet. Cuanto más seamos, más divertido será el chisme. Imaginen las conversaciones en los grupos de WhatsApp. Sería un verdadero festival de teorías y opiniones. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado el rumor de un potencial encuentro entre las madres de Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando las posibles implicaciones y especulando sobre el tipo de conversación que podrían tener. También hemos recordado la historia de amor, o desamor, entre Khan y Demet, y cómo su relación sigue generando interés y controversia años después de que finalizara Erkencicus. Hemos explorado la influencia de las madres en la vida de sus hijos y hemos dejado volar nuestra imaginación con las infinitas posibilidades que este encuentro podría generar. En definitiva, hemos tenido un buen rato chismeando y fantaseando sobre el fascinante mundo de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden que en este canal, la verdad siempre sale a la luz. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por compartir el contenido y por suscribirse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí. Son la mejor comunidad de chismosos que una puede pedir. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre todo este embrollo. Me interesa mucho saber qué piensan. Y si tienen alguna información jugosa que compartir, no duden en hacerlo. Nosotros nos encargaremos de investigar.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes en las próximas semanas. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y las antenas prendidas, porque el mundo de la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Adiós.